Es aquel que plantea una tesis y la defiende con argumentos convincentes. La intención de este texto es persuadir, es convencer al receptor de hacerle cambiar su ideología o su comportamiento. ¿Y cuál es el objetivo de este texto? Es persuadir al receptor de fijar posición sobre un tema, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, es bueno celebrar los cumpleaños de las mascotas, ¿no? Y les voy a conocer una serie de argumentos convincentes. Y si hago que de todos ustedes, que son aproximadamente 50, entre jóvenes y adultas, si logro que el 50% haya sido persuadido o persuadida, entonces habré hecho el uso de argumentos convincentes. Mis argumentos les han convencido de que debemos celebrar los cumpleaños de las mascotas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades del texto argumentativo? Naturalmente que un texto argumentativo tiene un tema de discusión. Así es. Tiene un tema de discusión. Tiene que ser un tema complejo, un tema de debate. Un texto argumentativo tiene un tema de debate, de discusión, un tema complejo, controvertido. Por ejemplo, todo ambientalista debe abrazar a los árboles por lo menos una hora, ¿no? Puede ser un tema de discusión. O, por ejemplo, podemos decir que debemos ser animalistas al extremo de cuidar y proteger a los insectos, sobre todo a las moscas y a los arácnidos. Es un tema de debate que causa confusión en muchos, ¿no? ¿Cómo es posible que podamos llegar hasta estos extremos? Dirán algunos. Claro que sí. Así es. Y en el tema político también, en el aspecto político, ¿no? En relación a cómo está gobernado nuestro país, habrá un sector que dirá, estoy en desacuerdo con el presidente. Otros dirán, no, está bien el presidente. Algunos dirán, el Congreso debe disolverse. Otros dirán, no, el Congreso está trabajando bien. Son temas de debate. Pero tú no puedes aceptar una idea si es que no tienes argumentos convincentes para defender tu idea. ¿De acuerdo? El aborto es otro tema. La eugenesia, la eutanasia son otros temas, ¿no? La ideología de género es otro tema, ¿no? Muy bien, son temas de debate. La cultura misma, ¿verdad que sí? Muy bien. Otra de las propiedades del texto argumentativo es que presenta un sujeto argumentador. Claro que sí, presenta un sujeto argumentador y un interlocutor que debe ser convencido. Así es. Tenemos un sujeto que argumenta y tenemos un interlocutor que debe ser convencido. ¿De acuerdo? En tercer lugar, contiene razonamientos para convencer. Así es, hay una serie de razonamientos para convencer. Por ejemplo, yo puedo decirles que nuestro planeta Tierra es una tierra hueca, ¿no? Como muchos dicen. Es decir, es como un cascarón nada más. Adentro todo es vacío y hay un núcleo que está flotando, que es el Sol, que da luz al interior de la Tierra, donde también hay continentes y hay mares. ¿Verdad que sí? Muy bien. Contiene razonamientos para convencer. O puedo decirles que el planeta Tierra es plano y que la Antártida está en todos los alrededores de la Tierra, ¿no? Y que el centro de este planeta Tierra sería pues el Polo Norte y no habría Polo Sur, porque el Polo Sur sería en los bordes del plato que sería nuestro planeta Tierra. Son razonamientos para convencer. Estos razonamientos pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Pueden parecer verdaderos y si son falsos y parecen verdaderos se denominan sofismas o falacias. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuarta propiedad, contiene una opinión y uno o más argumentos. Así es, contienen opiniones, contienen argumentos. Quinto, presenta la elección de los argumentos en función de los interlocutores. Así es. Yo no puedo argumentar, no puedo plantear un argumento indicando que la teoría de la relatividad es la concatenación aparente del desorden existente en el mundo cuántico, en el microcosmos, y el orden observable en el macrocosmos o universo. No puedo yo argumentar de este modo a un niño de 4 años o 5 años,
porque no me va a entender. Mis argumentos para el niño de 5 años tienen que ser diferentes, es decir, los argumentos deben estar en función de los interlocutores, ¿de acuerdo? Muy bien. Otra propiedad del texto argumentativo es que se observan las fases intermedias en las que las opiniones cambian o se consolidan, ¿de acuerdo? Muy bien. Es decir, hay fases intermedias. En estas fases intermedias, en que el interlocutor está más o menos convencido, tenemos que dar con fuerza, con energía, más argumentos para que estos ya definitivamente cambien y consoliden su modo de pensar. Y también al final contiene una eventual conclusión. Eventual conclusión porque no hay conclusiones definitivas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cuál es la estructura del texto argumentativo? Tenemos en primer lugar la presentación o introducción, que tiene la finalidad de presentar el tema sobre el que se argumenta. Tiene la finalidad de captar la atención del destinatario y de despertar el interés, ¿no? En él interés y una actitud favorable. Debemos despertar en él el interés y una actitud favorable. A su vez, comprende la exposición de la tesis y la descripción de la controversia. ¿Qué es la exposición de la tesis? Naturalmente, que es la afirmación que se va a defender, y debemos describir en qué va a consistir la controversia. En segundo lugar, tenemos el cuerpo argumentativo o bloque argumentativo, y aquí se da a conocer los argumentos del texto. ¿De acuerdo? Una vez que hemos expuesto la tesis, es decir, una vez que hemos dado a conocer la afirmación que consideramos verdadera, entonces empieza la argumentación propiamente dicha. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, yo puedo decirles, yo soy un indio, ¿no? Y yo puedo decirles que soy un indio, claro que sí, pero un indio de aquí. Y puedo decir que es falso que los españoles que hayan llegado aquí nos hayan denominado indios porque pensaba Cristóbal Colón que había llegado a la India. Y puedo decirles que la India no existía en esos entonces. Existían más bien las Indias, que eran territorios considerados, territorios que estaban más allá, en Oriente, ¿no? En Oriente, que estaban en Oriente o en la zona del este de Europa, ¿no? Entonces puedo decir que Cristóbal Colón no se equivocó, ya que América está pues al oriente de Europa si es que avanzamos por Asia, ¿verdad que sí? Entonces el continente americano también era una de las Indias. Por lo tanto, si los españoles llegaron a las Indias, y por lo tanto es factible denominar a las personas que habitaban por esta zona como indios. Por lo tanto, soy un indio, ¿no? Bueno, es una tesis, una afirmación, pero que debemos plantear una serie de argumentos. Entonces, una vez expuesta la tesis, empieza la argumentación propiamente dicha. Se trata bien de justificar la tesis, con la presentación de pruebas y argumentos variados. Ya esto se denomina argumentación positiva. Y cuando refutamos una tesis contraria, o admitimos algún argumento contrario, entonces estamos frente a una argumentación que es negativa, pues, ¿no? Negativa, es que estamos refutando. Por ejemplo, yo puedo refutar el viaje a la luna. Puedo decir, no, hasta ahora nadie ha llegado a la luna, nos han engañado. Estoy refutando una tesis, ¿no? Nadie ha llegado a la luna, nos han engañado. Lo que ha sucedido es que, mediante un equipo de producción, en el desierto del Sahara, han filmado y han hecho creer al mundo entero que han llegado a la luna. Es decir, hemos sido engañados, ¿no? Entonces puedo estar refutando una tesis, señoritas y jóvenes. Muy bien, pero debo tener argumentos. Porque si solo afirmo algo y no tengo argumentos, entonces no estoy presentando el cuerpo argumentativo o bloque argumentativo. Entonces, recuerden, las posturas argumentativas son positiva, cuando el emisor argumentador aporta argumentos que apoyan su tesis, ¿ya? Y también tenemos una postura negativa, cuando se ofrecen razones que refutan o rechazan argumentos. Y tenemos una postura ecléctica, cuando se aceptan algunas razones, concesiones y se aportan argumentos propios. Recuerden que la eclexis, la postura ecléctica, une, ¿no? Une distintas posturas, señoritas y jóvenes. ¿De acuerdo? Muy bien, felicitaciones. Y finalmente tenemos la conclusión o significación. Se recuerda al interlocutor la tesis
las partes más relevantes de lo que se expuso y se insiste en la posición argumentativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Felicitaciones. Entonces, haciendo un repaso, podríamos decir un repaso, tenemos 1, presentación e introducción, 2, cuerpo argumentativo y 3, conclusión o significación. En algunos casos podemos también plantear una tesis, una argumentación y una conclusión. O dicho de otro modo, al estilo hegeliano, podemos decir tesis, antítesis y síntesis. ¿De acuerdo? Muy bien. Tipos de argumentos. Tenemos argumentos por analogía, por ejemplificación, por causalidad, por autoridad y por deducción, ¿no? Analogía, comparación. Ejemplificación, vamos a conocer casos. Por causalidad, buscamos la causa causorum, la causa que ocasionó determinado hecho. Por autoridad, porque un científico o un estudioso en su investigación encontró determinado resultado y afirma con pruebas algo. Y por deducción también, por deducción, ¿no? Podemos deducir, inferir de determinadas tesis, otras tesis más exactas. Muy bien. Argumentos por analogía. Empecemos por el primero. Se establece un paralelismo entre lo argumentado y otro hecho. Se hace una comparación. Ejemplo. Solo el primer ejemplo ya, señoritas y jóvenes, porque el tiempo nos está ganando. Cuando era niño, sembré maíz en el jardín de mi casa y coseché mazorcas grandes. Así que, si ahora de adulto siembro un huerto entero, tendré mazorcas grandes para comer, ¿no? Es una analogía entre cuando era niño y ahora que soy adulto. Porque decía que cuando era niño, sembré maíz en el jardín de mi casa y tuve mazorcas grandes. Y ahora de adulto puedo sembrar un huerto y también voy a tener mazorcas grandes, ¿no? Es una comparación. Muy bien, hay un paralelismo. Muy bien, tenemos los argumentos por ejemplificación. Se presentan ejemplos, naturalmente, convincentes, ¿ya? Ejemplo de argumento por ejemplificación. Hágase millonario, compre su raspe. Por ejemplo, cientos de personas han ganado. U otro ejemplo. Por ejemplo, Daniel no me pagó el almuerzo de ayer. Tampoco me pagó la cena la semana pasada. Y tampoco me pagó los dulces que se llevó hoy. Daniel es un aprovechado que quiere disfrutar de todo sin pagar nada, ¿no? Muy bien, estamos ejemplificando. Y llegamos al final a una conclusión. Argumentos de causalidad. La causalidad tiene que ver con la causa y naturalmente que con el efecto. Este argumento explica por qué un hecho sucede de esta manera y no de otra. Es decir, en función de la causa y ciertos resultados. Ejemplos. En la guerra de Siria se emplearon proyectiles con cabeza de uranio empobrecido, razón por la cual algunos soldados que participaron en ella han desarrollado leucemia. Entonces estamos arguyendo que debido a los proyectiles con cabeza de uranio, es decir, la causa vendrían a ser el empleo de los proyectiles con cabeza de uranio, se llegó a un efecto. El efecto fue que algunos soldados desarrollaron leucemia, ¿no? Hay una causa y hay una consecuencia. Otro ejemplo, el exceso de harinas produce obesidad. Por tanto, si usted desea bajar de peso, debe evitarlas, ¿no? La causa son las harinas. Las harinas pueden tener una consecuencia que puede ser la obesidad, ¿verdad? Entonces, si es que queremos bajar de peso, debemos evitar la causa, debemos evitar las harinas. Argumentos de causalidad. Tenemos también argumentos por autoridad. Son argumentos que se apoyan en las opiniones de personajes de prestigio social o intelectual. Por ejemplo, usar pasta dental previene la formación de sardo, caries y gingivitis, dijo el odontólogo Juan Carlos Ortiz Medina, director y presidente del Centro de Salud Dental de Brasil, ¿no? Muy bien. Entonces aquí hay un argumento de autoridad. ¿Por qué? Porque lo dice un prestigioso odontólogo que ha sido director, y no solo director, sino además presidente de un prestigioso centro de salud dental de Brasil. Por lo tanto, por ser prestigioso, ya pues, ¿no? Su cita o su argumento es válido, ¿no? O podemos utilizarlo como válido. El universo, otro ejemplo. El universo no es estático, como creía Newton, sino se expande continuamente. Es lo que afirma el físico y matemático Hubble, ¿no? Muy bien, es otro ejemplo de argumento por autoridad. Y argumentos por deducción son argumentos en los cuales la verdad de las afirmaciones garantiza la verdad de las conclusiones. La verdad de las afirmaciones garantiza la verdad de las conclusiones. Ejemplo,
Si los optimistas tienen más posibilidades de éxito que los pesimistas, entonces usted debería ser un optimista, ¿no? Se deduce, se infiere. Tipos de textos argumentativos. Tenemos textos científicos, ¿no? Y ahí tenemos psicológicos, filosóficos, lingüísticos y teológicos. Tenemos textos legales, y aquí tenemos las sentencias, los recursos de apelación, etc. Tenemos los ensayos, por ejemplo el ensayo académico. También tenemos textos periodísticos, claro que sí, en los textos periodísticos hay argumentos, por ejemplo en el editorial, en las cartas de los lectores, en las páginas de opinión. Y en los debates orales, en los debates entre candidatos, por ejemplo, están los foros de opinión, las discusiones, deliberaciones, mesas redondas, paneles y debates. Y también hay textos argumentativos en la publicidad comercial, en la propaganda política, etc. Muy bien, eso sería todo por el día de hoy.